Atila el Huno, el guerrero más temido de la antigüedad, está a punto de asestar al Imperio Romano el golpe definitivo. Los hunos utilizaban un tipo de enfrentamiento armado relativamente desconocido hasta entonces, que conllevaba la completa destrucción de las ciudades y la total devastación de los campos. Existía un peligro real que se debía tener en cuenta. Estaba en juego el destino de la civilización occidental. Dos imperios chocaron en la lucha entre los ejércitos del general romano Aecio y el de Atila en la batalla de Chalons, también llamada de los Campos Cataláunicos. Fue una batalla cruenta y feroz. Fue tan dura que un arroyo que había cerca se tiñó de rojo por la sangre derramada. Usted es el general Aecio. Se enfrenta a las preguntas que podrían hacerle ganar o perder la guerra. Le preguntamos y usted decide. Ponga a prueba sus habilidades, su estrategia y su temple en decisiones de mando. Verano del año 451 después de Cristo. El Imperio Romano lucha por mantener el control mientras las sublevaciones tribales se multiplican por todas partes. Pero desde Oriente surge una nueva amenaza. Las feroces hordas de los guerreros nómadas llamados hunos. Eran hombres que habían vivido toda su existencia como guerreros y se habían convertido en máquinas de matar realmente eficaces. Su fin era el saqueo. Eran como buitres que se alimentaban del suculento cadáver de un imperio que agonizaba. El líder de los hunos se llamaba Atila y era un guerrero carismático y despiadado. Usaba el terror como método, pero no era un ignorante. Era un hombre muy inteligente, buen conocedor de cuestiones políticas y que tenía unos objetivos muy claros. En su búsqueda por el poder, Atila había unido las regiones de las actuales Ucrania y Hungría. Se abría paso hacia el oeste, hacia la Galia, directo hacia el corazón del debilitado Imperio Romano. Puede que intentara crear a su vez un imperio huno. Quizá quisiera adueñarse del imperio occidental y convertirlo en una base desde la que conquistar el resto del mundo mediterráneo. Para el general romano Flavio Aecio, que gobernaba la Galia, la figura de Atila no le era desconocida. De hecho, conocía las tácticas de los hunos de primera mano. Aecio había crecido, literalmente, entre los hunos. De pequeño había sido rehén del rey huno. Aecio decidió esperar hasta saber exactamente dónde atacaría a Atila. Entonces llegó un mensajero con graves noticias. Atila se dirigía hacia la ciudad francesa de Orleans. Pero Aecio debía ser muy cauto, pues ese mensaje podía contener una trampa de sus enemigos galos. Había tribus vasallas del imperio. Muchos de sus integrantes odiaban el gobierno romano o deseaban obtener provecho propio de Atila. Usted es el comandante Aecio. ¿Cómo evitaría la emboscada? A. Llevándose al mensajero con usted. Le amenazaría con matarle si se tratase de una trampa. B. Enviaría un grupo de reconocimiento y esperaría hasta saber si la amenaza es real. C. Haría caso omiso de la noticia y reuniría más tropas antes de atacar a Atila. La respuesta: esperar hasta que Atila conquistara Orleans o ignorar la amenaza contra esa ciudad le daría al huno el punto de apoyo que necesita para conquistar la Galia. La rapidez es un factor esencial. Si amenaza al mensajero y se lo lleva con usted como rehén, confirmará si se trata de una amenaza real. La respuesta es la A. Mientras Aecio se apresuraba a cruzar los Alpes hacia el norte, en dirección a Orleans, Atila por su parte se dirigía al oeste, aprovechando el recorrido para aumentar los efectivos de su ejército. Los germanos, los ostrogodos y otras tribus que luchaban junto a Atila no eran sus aliados. Este les había vencido y por ello ahora eran sus vasallos. El terror era parte integrante de la política de Atila y muchos de los que se unían a él o de los que no se le enfrentaban, en gran parte actuaban así por el miedo que provocaba su figura. Para su lucha contra Atila, Aecio necesitaba desesperadamente reclutar más tropas. Los visigodos eran la tribu gala más poderosa de la región, pero también eran enemigos declarados del Imperio Romano. Aecio debía lograr convencer de algún modo a su rey Teodorico para que se uniera a él. Sin los visigodos, los romanos se habrían encontrado en una situación muy complicada.
¿Cómo podría convencer a los visigodos para que lucharan contra Atila? A. Con una recompensa. Les ofrecería pagar más tributos anuales a su rey. B. Con una tregua. Les prometería que Roma dejará a los visigodos tranquilos tras la batalla. C. Con una alianza. Les convencería de que Atila supone una amenaza común y que deben luchar junto a los romanos. La respuesta: Atila podría ofrecer una recompensa mayor a los visigodos y así conseguir que se sublevaran contra los romanos, y negociar una tregua es demasiado complicado. Pero si les convence de que Atila supone una amenaza real y les ofrece luchar, no bajo el mando romano, sino como fuerza aliada, puede ser que convenza a los visigodos. La respuesta es la C. Aecio y Teodorico firmaron una inestable alianza y se dirigieron hacia Orleans. Aecio entendió que ser derrotado por Atila significaría la caída del Imperio Romano Occidental. Realmente había mucho en juego. Atila llegó a Orleans antes que Aecio e inmediatamente ordenó sitiar la ciudad. Atila se preparó para tomar Orleans mediante arietes, torres de asalto y catapultas de piedras. Primero había que sitiar la ciudad. Había que cortar los suministros. Después tenía que encontrar un punto débil en el recinto defensivo y empezar a demolerlo. Al día siguiente llegaron Aecio y su ejército. Orleans seguía intacta, pero no por mucho tiempo. Usted es el comandante Aecio. ¿Cómo detendría el ataque de Atila sobre la ciudad? A. Destruyendo el ariete del ejército de Atila, que es la mayor amenaza para los muros de la ciudad. B. Quemando las torres de asalto, donde quedarían tropas atrapadas. C. Asaltando a la infantería por la retaguardia, donde las tropas de Atila son menos numerosas. Es el año 451 después de Cristo. La batalla de Chalons. En su campaña para someter a Europa Occidental, Atila el Huno está a punto de asaltar la ciudad de Orleans. Su inmenso ejército rodea los muros de la ciudad con una increíble maquinaria de asalto. Debió de ser aterrador para los ciudadanos de Orleans ver que Atila, el paradigma de los bárbaros, tenía a su disposición toda esa moderna tecnología de asalto. Usted es el comandante Aecio. ¿Cómo detendría el ataque de Atila sobre los muros de la ciudad? A. Destruyendo el ariete del ejército de Atila, que es la mayor amenaza para los muros de la ciudad. B. Quemando las torres de asalto, donde quedarían tropas atrapadas. C. Asaltando a la infantería por la retaguardia, donde las tropas de Atila son menos numerosas. La respuesta: destruir el ariete de Atila o sus torres de asalto detendría el ataque sobre la ciudad, pero dejaría intactas a la mayor parte de sus tropas, que podrían luego atacarle a usted o de nuevo a la ciudad. La mejor solución sería atacarles directamente allí donde son más vulnerables. La respuesta es la C. Atila descubrió que el ejército romano le atacaba por la retaguardia e intentaba aislarle. Así que retiró a su ejército de Orleans. Para proteger a sus tropas, Atila ordenó una rápida retirada a 150 kilómetros al norte de Orleans, hacia la llanura de Chalons. Allí podría reagruparse y prepararse para la batalla decisiva. Los hunos sumaban entre 30 y 50.000 hombres, lo que representa un gran ejército. Tanto Aecio como Atila tenían aliados, confiaban en la fuerza de sus tropas y estaban listos para el enfrentamiento. Pero había algo que preocupaba a Aecio: la lealtad de una tribu en concreto, los alanos, gobernados por el rey Sangibán. Si los alanos se sublevaban contra él durante la batalla, las consecuencias serían terribles. ¿Dónde situaría a las tropas menos fiables? A. En el centro, para mantenerlas en el campo de batalla. B. En el flanco. Si se sublevaran, sus tropas podrían alejarlas. C. Separadas, para que no pudieran organizarse en su contra. La respuesta: colocar tropas impredecibles en el flanco podría darles la oportunidad de huir o sublevarse contra usted, y separarlas las haría difíciles de controlar. La mejor solución es situarlas en el centro, donde puede empujarlas hacia adelante y obligarlas a luchar contra el enemigo. La respuesta es la A.
Al alba, los ejércitos de Aecio y de Atila formaron en la llanura de Chalons. El frente de batalla se extendía más de 6 kilómetros. La lucha estaba a punto de comenzar. Si Atila fracasaba como líder, su imperio quedaría destruido. Si fracasaba Aecio, su poder e influencia en el imperio romano desaparecerían. Aecio hizo el primer movimiento. Su ejército se dirigió hacia una colina cercana y luego descendió para atacar a los hunos. Cuando los ejércitos se encontraron, Atila ordenó a sus hombres que atacaran al centro lanzando una lluvia de flechas. Alcanzaron directamente el punto más débil de los romanos, las tropas de la tribu alana que estaban situadas en el centro. Cuando los ejércitos entraron en combate, empezaron los enfrentamientos mano a mano, y muchos hombres debieron retirarse del combate. Sus débiles tropas del centro se retiran. ¿Cómo responde usted? A. Empujándolas hacia adelante para hacer retroceder a los hunos y evitar que avancen a través de las tropas. B. Retirándose. No puede permitirse perder más hombres. C. Continuando la lucha y resistiendo para atrapar a los hunos en el centro y rodearles. La respuesta: la infantería no podrá hacer retroceder a la caballería y una retirada podría hacer cundir el pánico y provocar que el resto de las tropas también huyese. La mejor opción es resistir y luchar. La respuesta es la C. En medio del caos, Aecio lucha por mantener a su ejército en línea. Con tantas tribus implicadas era muy difícil que los romanos distinguieran a enemigos de aliados, pero el mayor problema de Aecio eran las espesas nubes de polvo que se levantaron, que hacían que fuera casi imposible ver nada. Todas las batallas son muy confusas, especialmente las batallas de la antigüedad. Uno de los mayores problemas era el polvo. Esa gran cantidad de hombres y de caballos moviéndose por el campo de batalla levantaba enormes cantidades de polvo. En la confusión de la batalla, ¿cómo combatirían la poca visibilidad? A. Guiándose con una antorcha. Los hombres podrán seguir el humo que se distinguirá del polvo. B. Manteniendo la formación compacta. Si los hombres permanecen unidos, se evitarán confusiones. C. Tocando una trompeta. El sonido ayudará a los hombres a orientarse. Es el año 451 después de Cristo, la batalla de Chalons. Ha sido un día brutal y sangriento en el que el comandante romano Aecio ha luchado contra Atila el Huno. El campo de batalla es un caos y ahora nubes de polvo amenazan la visibilidad. Puede suponer un desastre que los hombres de Aecio no reconocieran a sus propios aliados. ¿Es usted el comandante Aecio? En la confusión de la batalla, ¿cómo combatiría la poca visibilidad? A. Guiándose con una antorcha. Los hombres podrán seguir el humo que se distinguirá del polvo. B. Manteniendo la formación compacta. Si los hombres permanecen unidos, se evitarán confusiones. C. Tocando una trompeta. El sonido ayudará a los hombres a orientarse. La respuesta: el sonido de una trompeta distraería a los hombres de la lucha y causaría confusión, y el humo de la antorcha podría afectar negativamente los ojos de sus hombres, provocando que viesen incluso peor. La mejor solución es mantener a los hombres en una formación compacta. La respuesta es la B. Manteniéndose agrupada, la infantería de Aecio intentó seguir adelante, pero los hombres de Atila se negaban a retroceder. Tras varias horas de agotador combate, ambos bandos estaban exhaustos. Un terrible contratiempo amenazaba con poner fin a la batalla. El aliado más fiable de Aecio, el anciano rey de los visigodos, había muerto en la lucha. En la antigüedad, cuando los líderes morían, los ejércitos que dirigían solían abandonar el campo de batalla. Los visigodos han perdido a su rey. ¿Cómo solucionaría usted el problema? A. Permitir que se marchen. Sin rey pueden rebelarse contra usted en plena batalla. B. Encontrar y nombrar un nuevo rey, que el hijo del rey de mayor confianza lo reemplace. C. Sustituirlo por el general romano de más experiencia, que él dirija a los visigodos por el momento. La respuesta: como necesita el máximo de tropas, no puede permitir que los visigodos se marchen, y poner a un general romano como líder podría provocar una rebelión.
pero encontrar un sucesor rápidamente entre los mismos visigodos para que sea su nuevo rey hará que permanezcan en el campo de batalla. La respuesta es la B. Tuvo que asegurarse de que alguno de sus aliados se convirtiera en rey de los visigodos y controlara a esos hombres para que dicha fuerza militar le siguiera apoyando. Al caer la noche, ambos bandos se retiraron e hicieron recuento de las bajas. El campo de batalla estaba cubierto de 40.000 hombres muertos o heridos. Pero a pesar de la espantosa carnicería, no había un vencedor claro. Una de las cosas más sorprendentes de esta batalla es que ninguno de los bandos huyó. La lucha fue encarnizada y las víctimas se contaban por millares. Atila se retiró, pero no estaba vencido. Parecía que intentaría continuar la batalla al día siguiente. En el campamento romano, Aecio debe tomar una decisión crucial. El nuevo rey visigodo Turismundo estaba cada vez más furioso por la muerte de su padre. Quería que los visigodos se vengaran de Atila. En la cultura visigoda, si el rey moría, estabas obligado a vengarle. Así que debían vengarse del ejército huno. ¿Qué le diría al nuevo rey visigodo que hiciera? A. Tender una emboscada a los hunos por la noche, aprovechando así la furia por la muerte de su padre. B. Celebrar un funeral. Eso haría que todas las tropas se unieran contra Atila. C. Retirarse, volver a sus territorios y proteger su nueva posición. La respuesta: el campamento de Atila estará bien protegido. Es poco probable que una emboscada nocturna funcione. Y si Atila se apercibe del funeral, podría usar la muerte del rey para animar a sus propias tropas. A Aecio le preocupa que el nuevo rey visigodo traicione a los romanos. Aunque corre un gran riesgo, le pide que se marche, convenciéndole de que ahora debe volver a su reino para proteger su posición en el trono. La respuesta es la C. Los visigodos eran muy poderosos. En algunos sentidos eran incluso más poderosos que los propios romanos, y Aecio pudo temerse que los visigodos le traicionaran. Enviar a los visigodos a sus territorios mientras Atila seguía siendo una amenaza en el campo de batalla fue una manera de equilibrar el poder y conservar el control. Al alba del día siguiente, los visigodos partieron del campamento romano, dejando a Aecio vulnerable a un ataque huno. Pero lo que ocurrió a continuación fue sorprendente. En la antigüedad no existían las fuentes de información que un general moderno llamaría inteligencia táctica. Así que cuando los soldados de un ejército empezaban a retirarse, nunca se sabía si lo hacían por sentirse derrotados o si lo que pretendían era tender una trampa. Atila sospechó que la retirada enemiga era en realidad una trampa. Temía que le prepararan una emboscada, le capturaran y le humillaran. La captura solía llevar implícita la humillación e incluso la tortura física. Por lo tanto, para aquellos que valoraban ante todo su honor, como era el caso de Atila, la captura era literalmente peor que la misma muerte. Ante la posibilidad de que Aecio hubiera planeado una emboscada, Atila ordenó la retirada de sus tropas. Se trató de un hecho sorprendente. Con el control de la situación en sus manos, Aecio debía tomar una decisión rápida antes de que el enemigo se retirara definitivamente. Atila se retira. ¿Cómo debe responder usted? A. Capturándole, llevando a Atila a Roma como rehén. B. Matándole. Un ataque inmediato contra Atila es la única posibilidad de deshacerse de él. C. Retirándose. La amenaza de Atila mantendrá a las tribus unidas contra el enemigo común. La respuesta: capturar o matar al enemigo le eliminará como la amenaza inmediata que supone, pero Aecio debe considerar otras cosas. Si Atila sigue con vida, las tribus de la Galia permanecerán unidas por miedo a un enemigo común y no se sublevarán contra los romanos. La respuesta es la C. Los hunos representaban un buen contrapeso para los visigodos. Por lo tanto, si el imperio huno se desintegraba, si destruía al ejército huno y mataba a Atila, se encontraría con el problema de que los visigodos podrían incrementar su poder dentro del imperio romano. Fue la jugada maestra de Aecio.
usó a los godos para eliminar la amenaza de los hunos y para proteger el Imperio Romano. Roma ganaba de cualquier modo. La batalla de Chalons duró solo un día, pero Atila nunca llegó a recuperarse de la derrota. Su mejor oportunidad para conquistar parte del Imperio Occidental romano se había desvanecido definitivamente. Al perder esa batalla, había demostrado al mismo tiempo su propio fracaso. No había logrado realizar lo que el líder de un imperio debe hacer para conservar el poder. Al cabo de unos pocos años murió, y su imperio quedó destruido para siempre. Con la victoria, Aecio salvó al Imperio Romano. Pero de igual modo evitó que Europa sufriera una invasión que podría haber cambiado el destino de la civilización occidental. La batalla de Chalons o de los campos cataláunicos es significativa porque, en un sentido, sí que detuvo a Atila. Evitó que Roma fuese conquistada por ese tipo de sociedad nómada venida del centro de Asia. Si la batalla la hubiese ganado Atila, Europa occidental sería totalmente distinta de lo que es hoy en día.